Buenas noches, sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana bautista Discípulos de Cristo en la ciudad de Artesia, California. Bienvenidos también a todos los que están conectados en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Vamos a comenzar este servicio con una lectura bíblica que está en el libro del profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así el libro del profeta Isaías, capítulo 42. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que a través de ella tú nos revelas a tu Hijo Jesucristo, aquel en quien tú pusiste tu Espíritu, Señor, aquel que hizo milagros, sanidades, liberó a aquellos que estaban esclavizados del pecado, de los vicios, y Señor, pues ese Jesucristo es nuestro Dios. Oramos, Padre Celestial, para que tú nos des luz en nuestra mente y corazón y que podamos sacar, Señor, los mejores beneficios de esta palabra. Señor, que demos fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar este canto que dice: glorifícate. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra, fuerte y valiente, es el poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor.
glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey. En caballo blanco, con espada y a juzgar. Él es nuestro rey. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Vamos a cantar los glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Gloria al Señor. El nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Cantamos otro canto. ¿Se animan? Cantemos algo con sabor al norte de México. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, todo en sus brazos, y ahí me abrió. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Ahí quedaría un grito así. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mí, pecador. Dejaste tu trono por venir aquí, buscando al perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias las del Salvador,
caricias me llenan, mi alma te amó, su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Para siempre, por la eternidad. Está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Muy bien. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra? Amén. Vamos a buscar en la Escritura la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer ahí el versículo 26. Hay algunos que mencionan mal los libros de la Biblia. No todos son libros. En el Antiguo Testamento, muchos de ellos sí son libros. Pero en el Nuevo Testamento hay muchas que son cartas apostólicas. En este caso, Efesios es una de ellas, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a leer Efesios 4, 26. ¿Ya lo tenemos? Amén. Miren lo que dice esta palabra. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos. Señor, te pedimos porque esta palabra no caiga en terreno infértil, sino al contrario, que no caiga entre espinos ni entre piedras, sino, Señor, que sea tierra buena, para que dé fruto al 100%. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues quiero hablar de ese tema acerca del enojo. Yo creo que todos tenemos luchas, usted y yo. Como conocemos cada uno de nosotros nuestras propias faltas, fuera de la casa puede que demos la apariencia de tener todo bajo control. Pero aquellos que están cerca de nosotros nos conocen a fondo. Estoy hablando de esposas, esposos, hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos más cercanos ven otra cara de nosotros. Quiero referirme a un personaje bíblico que nos va a servir de ilustración para este mensaje. Se trata de Moisés. Moisés fue un líder muy educado, hermanos. Él prácticamente recibió instrucción en las mejores universidades egipcias. Se convirtió en un arquitecto, constructor. Y aparte de eso tenía su nacionalidad hebrea. Pero pues tuvo el privilegio de vivir casi toda su vida de juventud y de joven adulto en un palacio rodeado de lujos, no habían carencias, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que en algunos momentos de su vida él perdió la paciencia. Y esto sucedía en momentos críticos. Perdió el juicio en esos momentos críticos. Moisés, hermanos, parece haber batallado contra la ira toda su vida. Una lucha que a veces perdió y otras veces ganó. Sin embargo,
a pesar de esa debilidad. Miren cómo es Dios. Dios lo usó. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa a personas normales para hacer cosas sobrenaturales. ¿Qué hizo Moisés? Mire, libró a todo un pueblo de la oscuridad de Egipto. El pueblo estaba en esclavitud y había pasado así 400 años. Muchos de ellos crecieron ahí. No conocieron otra cosa más que ser esclavos y trabajar para un faraón todo el día hasta que llegara la noche. Este hombre también guió a ese pueblo a buscar su propia identidad. Estableció nuevas leyes, estructuras de una cultura nueva. Aconsejó a toda una nación, algo que era un trabajo, miren, monstruoso. Dirigir a más de 2 millones de gentes. Y al principio, pues él no sabía cómo hacerlo. Hasta que su suegro le indicó cómo hacerlo. Guió a todo un pueblo de más de 2 millones de gentes con un propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos vulnerables, todos tenemos un tendón de Aquiles o una debilidad, pero somos seres humanos que estamos siendo utilizados por Dios. Por lo tanto, a lo mejor vamos a seguir cometiendo errores, ¿verdad? Y equivocándonos porque no somos perfectos. Perfecto solo es Dios, ¿verdad? Pero cuando digo esto, que no sea una excusa para nosotros para pecar. ¿Amén? Amén. No nos agarremos de, es que no soy perfecto, pastor. No. Una cosa es eso y otra cosa es estar inclinado al pecado, ¿verdad? Ahora, dése cuenta que vamos a ver este tema del enojo y hay un poder encerrado en ese sentimiento. Todos estamos expuestos al enojo, más que nunca. Mire a su alrededor, hay guerras entre pandillas, hay conductores violentos, podemos ser asaltados de manera personal. Está la violencia doméstica, el abuso conyugal, las guerras entre naciones y pueblos. Todo esto ha aumentado a niveles de asombro. Las guerras, los tumultos, los pleitos. A todas horas uno puede ver ese tipo de cosas, que se pintan y se dicen cosas en la calle. Y esto mismo pasaba en la época de Moisés, hermanos. Los hebreos estaban enojados, airados por la forma en que eran tratados por Faraón. Y a ese Faraón no le importaban las vidas, lo único que le importaba eran las obras que él estaba realizando y quería terminarlas. Ahora, vea algo interesante de esta palabra ira, que es la palabra que aparece aquí en Efesios 4:26. Dice, airaos, está hablando de la ira. Viene del hebreo que significa rostro y narices. ¿Sabía usted eso? Entonces nosotros nos damos cuenta cuando una persona está así, enojada, porque le cambia el rostro. ¿Sí o no? Y rápidamente cuando conocemos a alguien, sabemos a lo más verle el rostro que está enojado, ¿verdad? Y algunos somos sabios y mejor nos alejamos, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. La ira, hermanos, no controlada puede afectar nuestro carácter y nuestro corazón como pocas otras emociones. Fíjense qué interesante, porque la ira es un sentimiento que Dios puso en nosotros, así como los demás sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que no es del todo malo, ¿verdad? De hecho, cuando usted lee Efesios 4:26, dice, airaos.
Le está dando permiso a usted para que se enoje. ¿Sí? Pero dice no pequéis. O sea, también está poniendo límites, ¿verdad? O sea, podemos enojarnos, pero no hay que pasar la línea. En su forma saludable, hermanos, propiamente controlada, nos puede motivar a trabajar por un cambio sincero. La Biblia está hablando acerca del momento también en que nuestro Señor Jesucristo se enojó. ¿Se acuerda de ese pasaje en el cual llega al templo y mira que lo han convertido en una cueva de ladrones? Y el Señor comienza a volcar las mesas, a darle con el lazo a todos. Estaba enojado, hermanos. Ahora, lo demostró, pero no pasó de ahí, ¿verdad? Porque ninguno salió lesionado, no ofendió a nadie, sino que lo que estaba él en contra era de la acción que se estaba llevando a cabo ahí. Ahora, esto sucedió en una situación de ira bajo control. Si no podemos controlar la ira, se vuelve como los fuegos que consumen los acres de bosques aquí en California cada año, desenfrenados, ¿verdad? Nadie los puede parar. Fíjense que la ira a veces puede ser justa, como el ejemplo que acabamos de ver. Porque todas las plagas que sufrió Egipto en la época de Moisés eran una expresión de la ira de Dios hacia el pueblo egipcio, hacia la injusticia de los hombres. Sin embargo, la Biblia lo dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa parte final también me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque a pesar de que la ira es una emoción que Dios puso, el diablo también se puede aprovechar de eso. Cuando no tenemos control de la ira, el diablo lo sabe, ¿verdad? Y entonces le echa más leña al fuego y le comienza a susurrar más cosas al oído a usted. Cuando ese momento de ira llega, ¿verdad? El diablo nos susurra más cosas. Aventarle una patada, tirarle un golpe a la cara, ¿verdad? Y la gente se pone más enojada. Y si el otro le sale más bravo, mire, ahí sí que las cosas se pusieron difíciles. Entonces, cuando leemos este versículo nos damos cuenta que la ira está permitida, pero tiene un límite. Y cuando sobrepasamos ese límite es cuando está mal, porque pecamos, dice. Y el pecado es algo que nos aleja de Dios, según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo que aprender ciertas lecciones que nosotros también tenemos que aplicar a nuestras vidas para mantener esa ira de una manera saludable. Amén. Bueno, vamos a aplicar la medicina entonces. Número 1, ¿qué es lo que necesitamos para poder librarnos de esa situación? Número 1, necesitamos soledad con Dios. Los que tienen responsabilidades como líderes, ministros o pastores, sufrimos de soledad, pero nuestro refugio se llama Dios. Sin embargo, la confianza tiene que estar fincada en el Señor. Él es el único que le puede ayudar a controlar la ira. Si Él lo puso en usted, Él sabe cómo manejarlo. Amén. Yo, honestamente, se lo digo, ya no padezco de eso. Padecí un poquito y lo reconozco. Al inicio de mi ministerio, yo me molestaba y me enojaba. Pero Dios fue obrando en mí poco a poco. Y mire, usted me puede hacer lo que usted quiera y no me enoja.
Al contrario, ¿verdad? Yo digo, bueno, esto está pasando porque Dios quiere que pase, por alguna razón. Entonces, métase a solas con Dios. Eso es prácticamente algo que nos ayuda a nosotros a controlar la ira. Deje todo eso en las manos del Señor. Y dígale al Señor, Señor, yo no puedo. Mire, algo importante cuando usted va a la presencia de Dios y Él se da cuenta que usted está en la presencia de Él, es cuando usted dice, yo no puedo, Señor, pero tú sí. Ayúdame. ¿Usted cree que Dios no le va a ayudar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Él siempre está buscando a alguien con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia. Entonces métase a solas con Dios para poder entregar esa situación en sus manos. Y cada vez que suceda un proceso de ese tipo, hágalo de nuevo hasta que esto vaya desapareciendo en su vida. Amén. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo me di cuenta que ese sentimiento me estaba haciendo daño. Comencé a meterme en serio con Dios y a decirle, Señor, no me quiero enojar, no importa lo que me haga. Y miren, hasta la fecha yo puedo decir, nada me enoja. Número 2, otra cosa importante, lo veíamos ayer, de una manera un poco disfrazada, pero lo veíamos, es la humildad. Amén. ¿Qué significa ser humilde? No es ser sumiso, ¿verdad? No es dejarse pisotear por todo el mundo. No es no tener dinero o vestirse de cierta forma. Porque algunos confunden lo que es el término de humildad. Es una persona humilde, dicen. ¿Por qué? Porque lo miran vestido con ropas de pobrecito, ¿verdad? No anda tenis de marca ni camisas de marca. Eso no es ser humilde, ¿verdad? Se viste así porque esos son sus posibilidades, ¿verdad? La Biblia nos dice la manera en la cual nosotros podemos experimentar la humildad. Dice, veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la manera en la cual usted puede experimentar humildad. Nunca vea a alguien inferior, sino que siempre vea de manera superior, no importa cómo ande. Amén. No importa las canas que tenga, si no tiene canas, el color de su piel o el idioma que habla. Amén. Siempre tenemos que mostrar eso, ¿verdad? Reconocer que no todas las respuestas las tenemos nosotros, que podemos aprender día con día de nuestras vidas y de la vida de los demás, no importa dónde estemos. Dicen algunos, ya todo eso ya lo sé, todo lo que está hablando el pastor yo ya lo sé, ya lo leí, ya lo estudié. Abra su mente para que Dios le hable y le hable de una manera nueva cada día. No se cierre pensando esto ya lo sé. Amén. Entonces algunas personas tal vez no van a responder como nosotros queremos, porque cada ser humano es diferente, es distinto. Y que no sea eso un motivo de rencor, ¿verdad? Si vemos que alguien pues no responde como nosotros quisiéramos, sino un reto para poder seguir dirigiendo y enseñando. Los de mayor edad tenemos la maravillosa oportunidad de dirigir a los que están empezando a vivir, aunque no se dejen, ¿verdad? Pero pues tenga paciencia y sea humilde y enseñe cada vez que pueda. Humildad es no sentirnos superiores a los demás. Ahí está, mire la clave. Amén. También seriecitos, oye. ¿Qué les pasa?
Número 3, el otro consejo que tuvo que aprender Moisés. Y miren que Moisés se metió en serio con Dios. Cuando subía a la montaña, Moisés era una persona común y corriente, pero se metía en serio con el Señor y pasaba 40 días allá arriba con Él. Y cuando regresaba era una persona diferente. Y todos veían el brillo de Dios en Él. ¿Ya ha leído usted Éxodo? Y ahí se va a dar cuenta cómo Moisés, cuando bajaba, todo el mundo había que usar lentes oscuros, porque él brillaba totalmente. Había estado expuesto a la presencia de Dios, hermanos, y ese brillo quedaba en él. Entonces, como consecuencia de eso, Moisés iba transformando su manera de ser. ¿Cómo podemos ser cambiados? Una de esas razones es esto que estamos viendo, ¿verdad? Moisés estaba dependiendo de Dios. Y todos necesitamos depender de algo o de alguien. Buscar a Dios es la solución. Tratar de depender de Él es algo que se logra ¿cómo? Teniendo comunión con Dios y también con los demás. Todos necesitamos encontrar en quién confiar, porque nuestras vidas sin Dios, miren, no son nada. No somos nada sin Dios. Y cuando encontramos esto, empezamos a experimentar una vida nueva. Y no estoy hablando de una religión, sino de una búsqueda de Dios, una búsqueda personal, ¿verdad? Con anhelo de buscar a Dios, una comunión con Él. Él ha diseñado la oración para que podamos encontrarnos con Él. Fíjense qué bonito eso. Vamos a estar hablando un poquito el domingo acerca de eso. De manera que la solución para la ira, para el enojo, es muy sencilla. Número 1, trate de estar en soledad con Dios, en comunión con Él. Y esto es algo diferente a depender de Dios. La soledad con Dios es tener comunión con Él. Número 2, ser humilde. La humildad es ver a los demás como superiores. Y número 3, depender de Dios al 100%. No es fácil, pero se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Mire, cuando el Señor nos estaba enseñando al principio acerca de los rudimentos, digamos, del Evangelio, qué es la oración, quién es el Espíritu Santo, nos mostraba de que el Espíritu Santo es alguien que nos puede ayudar cuando no sabemos cómo orar. Que algunas veces alguna persona se arrodilla con mucha sinceridad, pero comienza a orar y a los 2 minutos ya no haya que decir. Entonces, ¿quién nos va a ayudar en esa necesidad? Porque es una necesidad, el Espíritu Santo. Amén. Pídale al Espíritu Santo que le recuerde cuáles son las cosas por las cuales usted quiere orarle a Dios. Amén. Y mire, el Espíritu Santo le va a recordar y de repente va a empezar a orar más que 10, que 15, que 20 minutos, que 1 hora. Pero eso depende de nosotros, ¿verdad? Que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar entonces. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usaste hombres como nosotros, mujeres también, que eran seres humanos comunes y corrientes, no eran personas extraordinarias. Lo único que sí, hiciste cosas extraordinarias con estas personas comunes y corrientes.
Y eso es que cuando tú usas a alguien que quiere dejarse usar, se pueden hacer cosas maravillosas. Señor, ayúdanos a ser entendidos contigo, a ser sabios y no necios, a ser obedientes, Señor, y a poner por obra todas las cosas que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a aquellos que tenemos el problema del enojo, de la ira, a controlar todo esto, Padre, metiéndonos en serio contigo, dependiendo de ti, sometiéndonos a ti, siendo humildes, reconociendo que los demás son superiores a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de la red social.